¿Cómo les va? Bueno, estamos en la sexta clase, sexta conferencia de nuestro 11º curso de actualización en imagen cardíaca, que tenemos el placer de dar desde hace 11 años, y los últimos 2 por motivos de dominio público, lo hacemos a través de la plataforma Zoom, que en este caso estamos a través de Tecnoimagen este año y esperemos seguir con ellos los próximos tiempos. Bien, hoy tengo el agrado de presentar a la doctora María Paz Recapito. Ella es médica del staff de imagen cardíaca del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y del Sanatorio de la Trinidad Palermo. En ambos casos se encarga de todo lo que es la coordinación de tomografía y resonancia cardíaca, aunque también hace bueno, yo creo que su fuerte es tomo y rezo, ¿no? Usted tiene que decir cuál es su fuerte, eco, tomo o rezo. Hola, buenas noches. Hola, Doc. Hola a todos. Y bueno, no, tomo y rezo, pero eco, sí, hago un montón de eco, claro. Pero digamos que su fuerte, donde se siente más segura es en tomo y rezo. Por eso, porque justamente sabemos que ella se siente más segura en tomo y rezo, hoy nos va a dar una charla que se llama ciclos inverso. El ciclos inverso, sin verso, come corta, es un ciclo que hemos inaugurado en nuestros cursos de Rosa Negra, nuestros cursos internacionales de Rosa Negra, que creemos que vamos a poder dar este año. Es una sorpresa, después le diré cómo, y cuándo, y dónde, en el cual la doctora tiene que hablar sin fanatismo sobre lo que ella ama, que es hacer, en este caso, tomografía. O sea, no nos tiene que vender el método, sino que nos tiene que contar sin verso, realmente. 1, ¿para qué sirve la tomografía coronaria y no coronaria? 2, ¿para qué sirve el score de calcio? Y entre todo esto, ¿dónde quedó el tema de la prevención de muerte súbita? Que alguna vez nos hemos embarcado juntos en ese tema de prevención por tomografía. Ella, sin verso hoy, nos va a decir y nos va a contar, entonces, ¿dónde quedó todo esto? Para esto, para que ella no se fanatice y no vaya al extremo del gran amor y su pasión por tomografía, va a tener a un abogado del diablo que, en este caso, esta vez, como en otras oportunidades, voy a ser yo como abogado del diablo. Bien, estamos en tiempo como para esperar un minuto más todavía. Estamos con nuestros coordinadores, la doctora Ana Lía Gamarra, que ya nos dio una charla hace poquito y siempre está con nosotros, coordinando este curso, y el doctor Mauro Díaz Rengifo, siempre me equivoco con Refijo y Renfijo, es Rengifo, Díaz Rengifo, que también está con nosotros coordinando y va a estar con las preguntas y leyendo los chats para que después, a partir de las 9:10 en punto, comencemos a responder las preguntas. Algunas preguntas quizás se las vamos a preguntar en el medio a la doctora, la vamos leyendo los chats, y cualquier cosa también los coordinadores me avisan por chat privado, y quizás en ese momento la interrumpimos y le preguntamos lo que la gente está queriendo saber. Como siempre, tenemos preguntas en el medio para que los cardiólogos respondan en el momento de la charla qué es lo que hacen en sus lugares de trabajo con ciertas cuestiones que tienen que ver con la charla de la doctora Paz. Bien, estamos en 8:19 y ya en segundos comenzamos. Yo le diría a Paz que vaya poniendo el PowerPoint, ¿sí? Así ya vamos en esta espera de un minuto, y la gente va entrando cada vez más. Martín, voy a dejar en el chat, como todas las semanas, el link para que puedan ver las clases anteriores, la gente que no pudo verlas. ¿Te parece? Perfectamente, perfectamente. Tenemos en el link de Tecnoimagen las charlas previas, las que se dieron, las 5 previas.
Recuerden que siempre nosotros partimos de una base y damos este curso entendiendo que no estamos diciendo cuál es la verdad, sino estamos diciendo nuestra forma de ver cada uno de estos temas. Mucho es para discusión, mucho es para debatir, y lo que hacemos es simplemente intercambiar experiencias con ustedes y contarles lo que hacemos y lo que nos parece, que no quiere decir ni por casualidad, ni mucho menos de tener la soberbia de estar diciendo la verdad. Y entre paréntesis, como ustedes saben, no hablamos del libro, no mencionamos libro de texto en el sentido de no estamos contando las guías ni los libros, ni tampoco los trabajos científicos, sino nuestra experiencia fundamentalmente en imagen cardíaca, lo que hacemos nosotros. Por supuesto que vamos a nombrar, y de hecho Paz va a nombrar algunos autores y demás, pero la idea es que ella nos cuente su experiencia y lo que ella vive fundamentalmente. Paz, ¿está lista? Sí. Bueno, arrancamos entonces, 8:20. Ok. Todo suyo. Bueno, gracias, Doc. Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar un año más formando parte de este curso. La idea es hacer un poco esto sin verso, como dijo el doctor Lombardero, y la realidad es que para poder hacerlo sin verso y venderles mi pasión, en algo de evidencia me tengo que basar, porque hacemos cardiología, que somos los reyes de la medicina basados en la evidencia. Así que si no, no me van a creer nada, vamos a desmitificar mi verso y vamos a comenzar un poquito. Nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la tomografía y la muerte súbita. Entonces recordamos un poco lo que es la muerte súbita, que es una muerte repentina e inesperada dentro de la hora de la aparición de síntomas, es algo que el paciente claramente no se veía venir. O pacientes que en realidad se encuentran inesperadamente muertos dentro de las 24 horas de haber estado asintomáticos. Los vieron bien y de repente los encuentran fallecidos en paro cardíaco. Bueno, acá repasamos un poco las causas más frecuentes de muerte súbita, teniendo en cuenta sobre todo el momento cronológico, y fíjense que las causas coronarias, porque la tomografía uno en cardiología la identifica en 2 minutos con las coronarias, las causas coronarias obviamente van increciendo con la edad, y después hay otras causas cardíacas en las que también nos vamos a referir, en las que la tomografía también nos puede ayudar a prevenir. En general, la muerte súbita de origen cardíaco es un problema muy importante para la salud pública, ¿no? Porque es algo que queremos tratar de evitar. Hoy en día la cardiología va más guiada básicamente a eso, a la prevención. O sea, y de hecho de lo que vamos a hablar hoy mucho es de prevención. Entonces me parece que es fundamental tener la idea de, para esto, utilizar la tomografía. Fíjense que acá en las guías de muerte súbita del año 2017, fíjense quiénes se mueren más de muerte súbita, los pacientes de alto riesgo, los pacientes de moderado riesgo o la población en general. Y fíjense que en realidad en la mayoría es un primer evento. ¿Y eso es porque esa población no estaba en riesgo? No, eso es porque probablemente esa población no había sido identificada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y con respecto a las imágenes y la identificación del riesgo de muerte súbita. Fíjense, este artículo no es demasiado viejo, es de hace 2016, y fíjense que hablaba de las imágenes en el presente y las imágenes en el futuro, y en el presente para estratificar el riesgo de muerte súbita, y fíjense que de las imágenes en el presente hablaba de ecocardiografía, resonancia, imágenes en medicina nuclear y la tomografía computada. Y hablaba como de futuro, por ejemplo, la caracterización de placas, la identificación de placa vulnerable por tomografía. ¿Y eso es el futuro o es el presente? Fíjense que hace poquitos años ocurrió esto, no mucho más que eso. Bueno, y si nos centramos en lo que son justamente, las guías de prevención de muerte súbita, ¿a quién le tenemos que hacer imágenes, no? Bueno, es una recomendación DOSA que en los pacientes que se presentan con arritmias ventriculares, que tienen una causa estructural cardíaca supuesta de que les generó eso, en esos pacientes está recomendado hacer tomografía y resonancia cardíaca como evidencia DOSA. Pero la tomografía y la resonancia siempre quedan después del ecocardiograma. O sea que en cualquier screening primero se hace ecocardiograma, y si el ecocardiograma es patológico, sospechoso, deficiente de algún estilo, ahí entramos a la tomografía. Y yo acá voy a poner la primera pregunta, que es muy simple, pero me parece interesante para poder discutir lo que viene a continuación, que es: nosotros, en nuestro consultorio de cardiología clínica, haciendo prevención primaria, ¿no? Nos preguntamos y tenemos que estimar el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Porque acá hablamos de muerte súbita, pero la muerte súbita es un evento de los cardiovasculares mayores, pero el paciente puede tener muerte súbita, pero puede tener un infarto, y el infarto después desencadenar como complicación en una muerte súbita. Entonces, ustedes en general, les voy a preguntar, ¿no? ¿Utilizan algún score para calcular en el consultorio?
¿O hacemos todo esto a ojo, no? Ahí están viendo la pregunta. Sí, cuando habla de score, ¿está hablando de score clínico? ¿Está hablando de score de eco? ¿Está hablando de score de calcio? ¿De qué score está hablando? No, estoy hablando justamente en un consultorio de cardiología clínica de los scores clínicos. ¿Usamos en la práctica diaria los scores clínicos? ¿Nos aportan cuando vamos a tomar la decisión de qué hacemos o no hacemos con nuestros pacientes? ¿Cuando estimamos el riesgo de nuestro paciente? Yo me lo pregunto y les pregunto a ustedes, ¿les sirven o no les sirven los scores? ¿Los usan? ¿Cuántos de ustedes usan scores? Acá tenemos... A ver, veamos qué dice el público, entonces podemos poner las respuestas, Corina, cuando usted quiera. ¿Sí? Fíjese usted, Paz, que el 67% estima algún score clínico, porque estamos hablando de clínica ahora, y el 33% no. Exactamente, fíjense que en realidad hay un 30% que lo sigue haciendo por impresión, ¿no? Por feeling. Y en realidad los scores están básicamente para guiarnos, ¿no? Quiero pasar, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Y qué nos dicen las guías, ¿no? Para determinar el riesgo cardiovascular en prevención primaria de nuestros pacientes? Y sí, las guías sí nos recomiendan utilizar los scores. Y de los scores que son más fiables están los scores del American College of Cardiology, que son los scores que además de marcarnos el riesgo que tiene nuestro paciente a 10 años de presentar eventos cardiovasculares, también nos marca qué deberíamos hacer con nuestro paciente según el tratamiento que deberíamos instaurarle. Ahora, ese score clínico, con esas variables clínicas que utiliza, ¿es suficiente? ¿O en algunos pacientes necesitamos marcadores de riesgo adicional? Si yo vuelvo a la diapositiva anterior, si pudiera volver. Ahí vamos. Si vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense, ¿qué toman en cuenta este score clínico? Las características demográficas del paciente, el valor de colesterol total y el HDL, la presión arterial y si está medicado, la diabetes y el cigarrillo. Ahora, hoy en día nos manejamos con un montón más de marcadores de riesgo adicional. ¿Sí, Doc? ¿Qué chance tengo yo, a ver, desde el punto de vista de la clínica, del score clínico, de prevenir una muerte súbita de un paciente? Perdón, no escuché. ¿Qué chance tengo, a través de un score clínico de los que me mostró usted y que están publicados en las guías, de hacer prevención de muerte súbita en un paciente, de prevenir la muerte súbita en un paciente? Bueno, en realidad, justamente, los scores clínicos lo que van a prevenir o lo que nos van a marcar es cuál es el riesgo de nuestro paciente de presentar eventos adversos a 10 años. Entonces, si nos marcan cuál es el riesgo de nuestro paciente de presentar eventos adversos a 10 años, justamente lo que van a hacer es indicarnos a nosotros cuán agresivos deberíamos ser con ese paciente a la hora de tratarlo. Lo que pasa es que lo que yo planteo acá, que los marcadores de riesgo tradicional probablemente se queden cortos, y sobre todo ¿en quiénes se van a quedar cortos? En los pacientes jóvenes. Y en los pacientes jóvenes, ¿perdón? No, justamente los pacientes jóvenes son los que no tenemos todavía resultados, y yo creo que la cardiología todavía no le ha dado a la humanidad la posibilidad de prevenir la muerte súbita de pacientes jóvenes. Exacto. O sea que este score no me sirve para pacientes jóvenes. Exacto. A mí me parece que los scores clínicos son insuficientes para los pacientes jóvenes y sobre todo para los pacientes jóvenes que, por ejemplo, tienen antecedentes heredofamiliares, que es algo que no es menor, al contrario, es de lo más fuerte y potente y menos modificable que tenemos. Entonces, tenemos los marcadores de riesgo adicional que están propuestos en todos los comités de prevención y estratificación de riesgo, y dentro de los marcadores de riesgo adicional tenemos al score de calcio. Y incluso en las guías, como indicación 2A de prevención primaria, ya incluyen al score de calcio en los pacientes que por los scores clínicos tienen por arriba de 5% de riesgo de eventos a 10 años, lo cual no es menor, ¿sí? Entonces, y nosotros incluimos esos pacientes, los pacientes son un montón. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo nos sirve el score de calcio para prevenir la muerte súbita? ¿No? Y les voy a contar dos palabras del score de calcio que tienen que ver con... El score de calcio tiene muchos años, fíjense que esta publicación es de 1990 de Agatston, por eso hablamos nosotros de unidades Agatston cuando hablamos de score de calcio, y Agatston se basó en esta premisa que es muy simple, que es la aterosclerosis es la única enfermedad vascular asociada con calcificación coronaria. O sea, las coronarias no se calcifican por otra cosa más que por aterosclerosis. Entonces, si hay placas calcificadas, hay enfermedad coronaria, ¿verdad?
¿Y qué hacemos nosotros en tomografía? Hacemos el score de calcio de una manera muy simple, una tomografía sin contraste, con cortes finos y gatillados, es decir, sincronizados por electrocardiograma, donde vamos a determinar el factor de atenuación. Ustedes se acuerdan que la tomografía, justamente lo que nosotros medimos son grados de atenuación, o sea, la capacidad que tienen los rayos X de atravesar o de dejar de atravesar determinados tejidos, y por eso se diferencia la escala de grises. Entonces, cuanto más grado de atenuación, más hiperdenso, más brillante, más blanco, y en esos casos, obviamente, la placa más calcificada y en realidad más estable, como vamos a ver después. Entonces, el score de calcio se determina multiplicando el área de toda esa calcificación por el factor de atenuación. Pero hay que tener en cuenta esto, mientras que esto que propuso Gastón es real, que la presencia de calcio es 100% específica de patología aterosclerótica, no es específica de patologías obstructivas, pero la realidad es que acá estamos buscando patologías obstructivas o estamos buscando riesgo del paciente y evitar eventos en el paciente. Eso estamos buscando. Un paciente que está obstruido ahora probablemente sea un paciente sintomático y yo no estoy pensando en el riesgo a futuro. Acá justamente lo que estoy haciendo es reestratificar los pacientes. De hecho, el propósito del score de calcio es detectar aterosclerosis subclínica en los estadios tempranos para que justamente en estos pacientes, ¿saben que no nos sorprendería que varios pacientes de 40 años con antecedentes heredofamiliares, nosotros les hacemos un score de calcio y van a tener un score de calcio más alto que lo que deberían tener para su edad, por ejemplo? Y la herencia es un factor de riesgo no mesurable, ¿verdad? Y otra cosa importante, que el score de calcio de 0 no habla de ausencia de enfermedad coronaria en los pacientes sintomáticos. Entonces, recuerden que estamos enfocándonos en los pacientes asintomáticos y en estratificación de riesgo y prevención de eventos más allá. Este fue uno de los primeros estudios, el San Francisco, que demostró justamente que el score de calcio es un predictor de riesgo independiente de eventos y que reclasifica a los pacientes con riesgo intermedio. Y ya nos vamos acercando a qué pacientes se lo tenemos que pedir, ¿no? Y esto es lo que queremos buscar. ¿Qué queremos buscar del score de calcio? ¿Un numerito? ¿O básicamente queremos buscar que nos dé 0? Bueno, el 0 es protector, o sea, no tener calcio en las arterias coronarias es lo protector, ¿no? Y es lo que marca la diferencia. Score de calcio igual a 0, score de calcio diferente de 0. Y fíjense, seguimos haciendo hospitales de día y seguimos buscando prevenir eventos coronarios y seguimos midiendo grosor mintimal. Y yo no me quiero tirar en contra del Doppler vascular porque yo hago Doppler vascular y tiene sus ventajas en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad ateromatosa. Ahora, si se fijan acá, comparados el score de calcio igual a 0 con los otros marcadores de riesgo negativo. Fíjense cuál es el mejor predictor, ¿sí? O el mejor protector, el score de calcio de 0. Bueno, y acá tenemos esto otro que es fundamental e interesante, que es ¿qué hacemos con los pacientes cuando tenemos score de calcio diferente de 0? ¿Verdad? Bueno, cuando nosotros tenemos score de calcio diferente de 0, lo que deberíamos hacer es justamente ascender a nuestros pacientes en la escala de riesgo, o sea, reestratificar el riesgo de nuestros pacientes. Y fíjense que esto nos va a permitir ¿qué? Bueno, nos va a permitir poder, por ejemplo, empezar a usar válidamente estatinas en nuestros pacientes. Y si nosotros miramos la guía de manejo, los pacientes que tienen score de calcio diferente de 0, ya justamente son en los que va a tener impacto la utilización de estatinas. Y ahí podemos hacer un uso más selectivo de las estatinas, no darle estatinas a cualquiera, sino tener un fundamento, porque también somos medio mano ligera los cardiólogos a la hora de recetar estatinas, ¿no? Entonces digo, fíjense que esto, e incluso a veces también somos reticentes porque a los pacientes jóvenes no nos gusta medicarlos, o mejor dicho, a los pacientes no les gusta medicarse. Y fíjense esto, fíjense qué interesante este artículo que en realidad mostró que cuando a los pacientes vemos que el score de calcio es positivo, o sea, es diferente de 0, pacientes que eran de riesgo más bajo y los reestratificamos, fíjense cómo se instauran más los tratamientos, se da más aspirina, se da más hipolipemiantes, se considera más la hipertensión de esos pacientes, etc. Y además, los pacientes se vuelven más adherentes al tratamiento. Y esto es una editorial que es buenísima, que dice ver para creer, ¿no? Y eso es un poco lo que somos los seres humanos. O sea, tenemos que ver lo que tenemos para creer y para ser adherentes. Entonces, bueno, el score de calcio nos ayuda a todo eso. Y está bueno saber que en realidad solamente no hay que poner cuánto es el score de calcio, sino también tener en cuenta cuál es la distribución de ese score de calcio. No va a ser lo mismo el score de calcio en el tronco de la coronaria izquierda que un score de calcio distribuido con pequeñas placas asimétricas a lo largo de todo el árbol coronario. Y por otra parte, otra cosa que hay que tener en cuenta es las calcificaciones extracoronarias, que no es algo menor, porque también habla de edad arterial, no solamente de coronaria, ¿verdad? Entonces todo eso contribuye.
Ahora, cuando yo reporto un score de calcio y viene un médico a mi clínico y me viene a pedir justamente el score de calcio, digo, bueno, a ver, ¿yo le tengo que informar solamente un valor, un numerito? ¿O le tengo que decir y ayudar al médico a entender lo que le estoy informando? Me parece que en esto los médicos que hacemos cardiólogos, que hacemos imágenes, tenemos que tener mucho feedback con los médicos clínicos, ¿no? Porque, o sea, nosotros les estamos tirando un resultado, pero no saben qué van a hacer. Y a veces es verdad que a veces también pedimos algo sin saber necesariamente qué vamos a hacer con el resultado que recibamos. Entonces, me parece que es importante que nosotros les informemos y que todos nosotros entendamos acá que le vamos a informar un numerito de score de calcio, que es este que tenemos acá en la tabla de la izquierda, le vamos a informar si el score de calcio es de 0. Y fíjense una cosa, que cuando el score de calcio es de 0 está demostrado que el riesgo es muy bajo de eventos a 10 años, de menos del 1%. Incluso hay artículos de hace algunos años que hablaban del periodo de garantía. O sea, hablaban de score de calcio de 0, es un periodo de garantía de 10 años libre de eventos coronarios. Entonces, fíjense que no es menor de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos de eventos mayores, hablamos de muerte súbita ahí también, ¿verdad? Por eso nos referimos en la clase de hoy. Y si se fijan, perdón, Martín, ¿sí? No, sigue, si se fijan, termine. No, entonces, a medida que el score de calcio aumenta el riesgo de eventos a 10 años. Pero nosotros no solo le vamos a reportar el numerito a nuestro médico derivador, sino que también le vamos a reportar esto. ¿Qué relación tiene ese número de score de calcio con el resto de los factores de riesgo tradicionales que utilizamos para estratificar a nuestros pacientes? ¿Y en qué percentilo está el paciente? Fíjense que esto es fundamental, ¿no? Todo esto es derivado del estudio MESA, que es un estudio enorme que se hizo justamente para población general y para poder aplicar todo esto. Fíjense que no es lo mismo que nuestro paciente caiga en un percentilo 40 de score de calcio para su edad y peso, perdón, para su edad y raza, que nuestro paciente caiga en un percentilo 85, casi 90, porque justamente ese percentilo es el que nos va a mostrar mucho más riesgo, porque ese paciente no es lo mismo un numerito de score de calcio en mí, que en el doctor, que en mis hijos, que en mis padres. Entonces, digamos, eso es fundamental a la hora de manejar nuestros pacientes. Escucho. Bien. Espera ahí, para ahí. Número 1. ¿Qué más me aporta el score de calcio versus un Doppler de vaso de cuello normal? O score de calcio de 100 versus una placa de ateroma no significativa en vaso de cuello o en femorales. ¿Cuánto más aporta el score de calcio por encima del Doppler vascular? Bueno, en realidad el score de calcio es al revés. Esto es un concepto que tenemos que tener tanto de la tomografía coronaria como el score de calcio. En lo que más nos aportan es cuando son normales. ¿Está bien? O sea, sí, estamos de acuerdo. Ese es el punto. O sea, el punto es ese. El punto es ir a ver que nuestro paciente tenga score de calcio de 0. O sea, estamos hablando de marcadores de riesgo negativos, de factores protectores. Entonces, en realidad lo que voy a querer yo es eso. Si mi paciente ya tiene una placa gigante en la carótida, no tengo necesidad de ir a hacerle un score de calcio. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un paciente que no tiene placa, justamente esos pacientes son los pacientes que me preocupan. Porque está demostrado que realmente no tener placas no es un tan buen factor protector como no tener calcio en las coronarias. Segundo, la segunda pregunta que le hago, ¿esto lo puede hacer un técnico o lo tiene que hacer un médico? La parte técnica de medir el score de calcio. Podría contestar lo puede hacer mi hijo si se lo enseño cómo hacerlo, porque es una pavada, digamos. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, esto lo puede hacer un técnico perfectamente bien, no hace falta un médico. Entonces, no. ¿Por qué no se pide score de calcio en Argentina? Bueno, el primer problema son los prestadores médicos. No se pide score de calcio en la Argentina porque es difícil que autoricen el score de calcio, porque las coberturas médicas autorizan tomografías y no autorizan el score de calcio solo. Porque no lo consideran aún, les parece un estudio, no sé si les parece un estudio caro o lo que sea, para reestratificar el riesgo. Sí. Para mí no se pide por eso. Y además porque la realidad es que, o sea, hace muchos años que nosotros venimos hablando y defendiendo el score de calcio en el sentido de lo válido y lo noble que es para protegernos. Pero igual aún así sigue sin pedirse. Pero no en todos los países pasa esto. Tenemos mucha gente de otros países escuchando en estos momentos y varía de país en país. Por ejemplo, en México se usa mucho el score de calcio. Es muy utilizado. Y la otra pregunta que quería hacerle con respecto al score de calcio. ¿Cuántos pacientes vio? Usted hace score de calcio y seguramente después hace una tomografía coronaria multislice, ¿no? ¿Cuántos pacientes vio que tengan score de calcio 0 y que encuentre placas de ateroma fibrolipídicas con baja atenuación, pero con score de calcio 0?
Pacientes asintomáticos, ninguno. Sí. El paciente viene para un estudio en el cual le piden una tomografía coronaria. Ok. Usted le hace con calcio siempre a todos antes, seguramente, y encuentra cero. Además lo ve que cero ya se ve, no hace falta hacerlo. Perdón, el caso, los pacientes que tienen score de calcio 0 y una tomografía con una placa blanda estenótica son los pacientes jóvenes sintomáticos. Pues, ¿cuántos pacientes ve de esos? Bueno, en realidad de esos pacientes vemos cada vez más. Porque esa es la clave de todo esto, ¿no? Porque ¿cuántos pacientes con score de calcio 0 se me escapan a mí? Sí, lo que pasa es que lo que hay que diferenciar, Doc, es dos cosas. La tomografía, porque nosotros hacemos score de calcio de rutina como por default cuando hacemos una angiotomografía coronaria, ¿no? Pero la indicación, por eso ahora vamos a hablar ahora más a continuación de esto. La indicación de la angiotomografía coronaria es una y la del score de calcio es otra. O sea, nosotros lo hacemos por default, el score de calcio, que para nosotros es de buena práctica hacerlo cuando tenemos una TC coronaria, justamente para ver que si los pacientes tienen un gran monto de calcificación, por ahí le disminuye el valor predictivo negativo que tiene la tomografía. Ahora, cuando nosotros hacemos score de calcio per se, cuando el médico cardiólogo clínico indica el score de calcio, es justamente para reestratificar el riesgo de un paciente asintomático. Entonces yo, en los pacientes que veo score de calcio de 0, cuando hago angiotomografía coronaria, son todos pacientes sintomáticos. Porque en realidad yo no debería estar indicando una tomografía coronaria a un paciente asintomático o sin un estudio patológico previo o discordante previo. Bien. Bueno, continúe nomás. Bien, bueno, entonces básicamente, fíjense, como de acuerdo al riesgo que tenga nuestro paciente por los diferentes scores, ya ahí está la indicación de hacer el score de calcio. Y sobre todo los pacientes que tienen, por encima de 5% de riesgo de eventos a 10 años. Y esto que está acá abajo es lo que les decía yo antes y de cómo reporto el score de calcio, que fíjense que según el score de calcio y el número de unidades Agatston y el percentilo en el cual se encuentra el paciente, ya las guías me están sugiriendo si le tengo que dar estatinas, aspirinas, etc. Entonces, fíjense lo posicionado que ya está en prevención primaria el score de calcio. Seguimos haciendo un poco en la Argentina, pero internacionalmente está súper posicionado y ya les mostré la evidencia de por qué, ¿verdad? Y una cosa cortita, esto que hablábamos del periodo de garantía de 10 años, bueno, está un poco en cuestionamiento. ¿Qué hacemos? ¿Me hago un score de calcio y si me da 0 no lo hago por 10 años más? Bueno, se siguió una serie de pacientes de este estudio de este año y en realidad siguieron un montón de pacientes y lo que vieron en realidad es que a partir de los 3 años es cuando empieza a variar y a positivizarse el score y deja de ser diferente de 0 en un porcentaje de pacientes de alrededor de 30%. Entonces, como que yo estaría tranquila si me hago el score de calcio en un punto 0 y a los 3 años lo podría repetir. Bueno, ¿continuó? Bien, bueno, ahora si hablamos de pacientes, antes hablamos de asintomáticos, ahora hablamos de enfermedad coronaria de pacientes sintomáticos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Espere, ¿salimos del score de calcio? Claro. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio. Supóngase que usted está evaluando un equipo de fútbol senior. Usted sabe muy bien que hoy los varones y mujeres juegan al fútbol hasta edades avanzadas. Inclusive hay categorías que son super senior, que ya juegan, ¿no? Y compiten en torneos. Entonces se me ocurrió hacerle un score de calcio a todos como prevención y me dio que el 50% de una categoría senior tenía score de calcio alto. Esos pacientes están asintomáticos con score de calcio alto. Y juegan a un deporte competitivo que tiene choque como es el fútbol. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad la indicación de paciente... Perdón. Sí, ¿de qué me sirve entonces tener en ese momento esa información cuando van a seguir jugando al fútbol igual? En el tratamiento que tengo que hacer médico de esos pacientes. En el tratamiento médico y en el seguimiento de esos pacientes. Es fundamental eso. A la mitad del equipo de fútbol senior veterano que está jugando al fútbol, yo debería darle aspirina y estatinas. A los que tengan más del 75% de su percentilo, sí. Bien, muy bien. Bueno, yo para saber, porque realmente es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Qué hago con el resultado? Porque si no sé qué hacer con lo que encuentro, ¿para qué busco lo que estoy buscando? Bueno, de hecho, por eso mostré esto, por eso digo lo posicionado que está el score de calcio, ¿no? O sea, ya en la guía ya el score de calcio se usa para decir si le doy estatina o no le doy estatinas y a qué paciente le doy, y según el percentilo. Si le doy estatina y si le doy aspirina, que nos estamos preguntando todo el tiempo qué hacemos con los pacientes. Así que a mí me parece que esto vino para quedarse y que realmente lo tenemos que jerarquizar.
Bueno, ahora continúo. Entonces, bueno, hablábamos de enfermedad coronaria asintomática y ateromatosis subclínica, y ahora vamos a hablar de pacientes sintomáticos, ¿no? Y en los pacientes sintomáticos, otra de las causas que podemos tener de muerte súbita y que nosotros deberíamos tratar de evitar son, por ejemplo, las anomalías coronarias, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿verdad? Entonces, la que yo les voy a preguntar acá es la pregunta número 2, no sé si Doc la quiere comentar o la comento yo. Vamos a hacer la pregunta número 2 entonces. Anomalías coronarias y muerte súbita. ¿Cuál o cuáles de las siguientes tienen relación de causalidad demostrada con muerte súbita? 1, nacimiento de la circunfleja a partir del seno derecho con trayecto. 2, nacimiento de la coronaria izquierda a partir del seno derecho con trayecto. 3, alcapa. Y la última, la cuarta, más de una es correcta. Sí, básicamente en realidad la pregunta apunta a, ¿tener una anomalía coronaria implica que tengo más riesgo de tener muerte súbita? ¿O hay que ver qué anomalía coronaria tengo? Cuéntenos qué quiere decir alcapa, porque no todos saben qué es alcapa. Por eso, lo puse así justamente para ver si sabían o no lo que era alcapa. Pero básicamente el alcapa es el nacimiento anómalo del tronco de la coronaria izquierda a partir de la arteria pulmonar. Entonces, ¿todas las anomalías coronarias son iguales? ¿Es lo mismo tener una que tener la otra? ¿Qué les parece? A ver si podemos ver las respuestas. Vamos a ver las respuestas entonces. Corina. Más de una es correcta. El 63% responde más de una es correcta, el resto se distribuye bastante, aunque la menor es la circunfleja naciendo del seno derecho. Cuéntenos. Bien, perfecto. Bueno, tuvieron razón, porque en realidad la circunfleja naciendo del seno derecho con un trayecto retroaórtico es lo más benévolo de todas las anomalías coronarias. Y ahora me voy a detener 2 minutos en esto de las anomalías, ahí vamos, con relación a la muerte súbita. Bueno, la respuesta a la pregunta de recién es que solo el origen a partir de la arteria pulmonar, de una arteria coronaria, es una causa certera de muerte súbita. O sea, el alcapa o el nacimiento anómalo de la coronaria izquierda, que es el alcapa, o el nacimiento anómalo de la coronaria derecha a partir de la arteria pulmonar, sí son causas certeras de muerte súbita. ¿Y por qué? Porque justamente está en isquemia casi permanentemente ese músculo, porque se nutre a partir de la arteria pulmonar y con baja presión. Entonces, esos pacientes están expuestos a un riesgo alto de muerte súbita. Ahora les pregunto, ¿hay pacientes con alcapa, o sea, hay pacientes con nacimiento de la coronaria izquierda a partir del tronco de la arteria pulmonar que viven, que son adultos, que viven más tiempo? Sí los hay. Hay un pequeño porcentaje, alrededor de un 20% de los alcapas que llegan a adultos y que en realidad son pacientes jóvenes con angina. Entonces, paciente joven con angina, bueno, recordemos que puede tener que ver con esto y que esto es una potencial causa de muerte súbita demostrada. O sea, alcapa encontrado, alcapa tratado, ¿verdad? Por otra parte, el origen del tronco de la coronaria izquierda, a partir del seno derecho, pasando entre la aorta y la arteria pulmonar con trayecto proximal intramural, tiene riesgo aumentado de muerte súbita. En realidad, el punto es este. El punto es que la coronaria pase entre la aorta y la arteria pulmonar. Si la coronaria pasa entre la aorta y la arteria pulmonar, que es básicamente lo que vemos en el eco de acá de la derecha, fíjense cómo está naciendo la coronaria izquierda, acá lo muestro en la tomografía, está naciendo la coronaria izquierda del seno anterior, el seno anterior es el derecho, y pasa hacia el surco interventricular entre la aorta y la arteria pulmonar. Bueno, esa es la segunda causa por la que podría tener muerte súbita un paciente joven. O sea, cualquier coronaria que pase entre la aorta y la arteria pulmonar puede ser causa potencial de muerte súbita. Tiene más riesgo de muerte súbita, exacto. Ahora, del resto de las anomalías coronarias que pasan por otro lado o lo que sea, no hay ninguna certeza de que puedan dar muerte súbita. O sea que las dos cosas para prestar atención es si la anomalía coronaria nace del tronco de la arteria pulmonar o si la anomalía coronaria tiene un trayecto interarterial, o sea, entre las dos arterias. Muy bien. Y fíjense que esto está buenísimo, me pareció. ¿Por qué? Porque acá muestra justamente los atletas versus los no atletas y de qué se mueren, ¿no? De las anomalías coronarias, ¿verdad? Con anomalías coronarias o sin anomalías coronarias. Y fíjense que los únicos que se mueren con anomalías coronarias son los atletas. Entonces, digamos, si yo tengo un paciente deportista elite, bueno, tengamos en cuenta que no es menor descartar un trayecto anómalo de las coronarias. No, bueno, de eso fíjese usted, ¿cuál es la primera causa? Hoy por hoy, ¿cuál es la primera causa de muerte súbita en atletas?
La respuesta habitual es miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque es tan fácil de detectar la miocardiopatía hipertrófica a través de un electrocardiograma simple o de un ecocardiograma, que hoy no es la primera causa porque lo sacan rápido de deporte competitivo. Fue la primera causa. Hoy la primera causa de muerte súbita puede ser enfermedad coronaria o puede ser justamente esto, ¿no? Tal cual, por eso es importante no olvidarnos de esto, sobre todo los atletas. Y fíjense que por el otro lado, los pacientes las personas que no son atletas y que tienen anomalías coronarias prácticamente no se mueren. No, Entonces, fantástico. por eso es muy importante esto, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, ahora saliendo de la anomalía coronaria, que me parecía que era fundamental para mencionar si hablamos de muerte súbita, claramente, tenemos que hablar de la valoración de estenosis coronaria, o sea, de enfermedad coronaria propiamente dicho. Yo voy a dedicar a hablar un poco de enfermedad coronaria estable, no de síndrome coronario agudo, porque un síndrome coronario agudo, obvio que lo vamos a tratar y vamos a evitar una muerte súbita, pero ¿qué pasa con los pacientes que están estables? Lo que llamamos ahora síndrome coronario crónico, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos otra pregunta, si la quieren poner. Doc, no sé si la quiere leer usted o la leo yo. A ver, angiotomografía coronaria en enfermedad coronaria estable. La pregunta que nos pasa a todos es, ¿cuándo se debería indicar una angiocoronaria en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable para prevenir muerte súbita? Y la pregunta número 1 es, en pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria con probabilidad pretest intermedia de obstrucción coronaria. La pregunta número 2, en pacientes con antecedentes de una mamaria a la izquierda, ¿sí? Una mamaria ADA, perdón. Y la pregunta número 3 es, en pacientes con alta probabilidad pretest de obstrucción coronaria. ¿A quién le indicamos una tomografía coronaria? Bien. Bueno, y esto me parece interesante porque acá podemos contestar a quién le indicamos una tomografía coronaria y a quién definitivamente no le vamos a indicar una tomografía coronaria, ¿no? Por eso me interesaría ver la respuesta del público, si la quieren poner. Sí, vamos a ver entonces, a ver qué. Bien. Bueno, fíjense una cosa. Fíjense que la mejor respuesta es la que más pusieron, que es en pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria con probabilidad pretest intermedia. Y siempre decimos lo mismo, siempre decimos que la palabrita clave de la tomografía es el intermedio, ¿verdad? Bueno, los riesgos pretest, los riesgos intermedios o los pacientes con probabilidad pretest intermedia. En pacientes con antecedentes de Lima LADA también se le indicaría, ya les voy a explicar por qué y lo que dicen las guías, pero en pacientes con alta probabilidad pretest de obstrucción coronaria, es justamente los pacientes a los que menos le debería indicar una tomografía coronaria. Porque justamente hablamos de que la tomografía coronaria tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces es todo lo contrario. Si un paciente tiene una alta probabilidad pretest de tener obstrucción coronaria y tiene dolor precordial estable, es el mejor paciente para ir directamente a hacer un cateterismo porque probablemente le encuentre algo que tenga que tratar, ¿verdad? Entonces, para continuar, esto me parece muy importante hoy en día, esto es de las últimas guías de enfermedad coronaria estable y dónde ubican a cada uno de los estudios, ¿no? Y nosotros nos estamos peleando, y ahora les voy a dar un par de diapositivas mostrándoles, si nos peleamos y hacemos valoración anatómica, valoración funcional, ¿qué hacemos en los pacientes con enfermedad coronaria estable? Bueno, fíjense que en realidad las guías todo lo basan en la determinación de la probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva. Y fíjense en lo poco que se basa la probabilidad pretest, básicamente en el tipo de dolor, o si tiene INEA, y en la edad del paciente. Pero hay un montón de pacientes que en realidad tienen más riesgo o una probabilidad un poco pretest más alta por otros factores. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir. Y siempre fíjense que la tomografía, ¿dónde está? Hacia el lado de la flecha de la menor probabilidad pretest. Y fíjense que, obviamente, la angiografía está en los pacientes con alta probabilidad pretest. Por eso a los pacientes que tienen baja probabilidad pretest no deberíamos pedirle. Bueno, o sea, a los que pensamos que van a ser normales. Claro, a los que pensamos, a los que tienen menos probabilidad de tener enfermedad coronaria o probabilidad intermedia, es a los que más deberíamos pedirle. A los que pensamos que tienen alta probabilidad de tener una obstrucción significativa, es a los que no deberíamos pedirles. O sea que es un estudio que sirve para pacientes sanos. No, es un estudio que sirve para descartar, que es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. No estamos acostumbrados a usar cosas para descartar, estamos acostumbrados a usar para diagnosticar, pero en realidad
Obvio que diagnosticamos, pero es más para descartar que para diagnosticar, ¿no? Bueno, entonces ya desde el 2015 con el PROMIS, por ejemplo, se buscó comparar justamente la efectividad clínica de los estudios anatómicos versus los funcionales como estrategia inicial. Fíjense que justamente buscaron evaluar la tasa de eventos que tenían estos pacientes después que yo les hice un estudio del otro, y fíjense que la tasa de eventos fue similar. Y esto empezó a mostrar seguridad en pedir tomografía en vez de pedir una prueba funcional, que es a lo que estamos todos acostumbrados. Y la tomografía incluso fue más apropiada indicando CSG. O sea, si se indicaba CSG con una tomografía patológica era porque realmente el paciente iba a tener algo. Lo que era diferente en los pacientes con pruebas funcionales, habría más sobreindicación. Bueno, después vino el Schotthard, que nos habló del impacto, que si bien no había una diferencia significativa entre las dos, sí había un impacto en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes que se reclasificaban con TC. Entonces, eso es como en el score de calcio. O sea, fíjense, ver las placas, y ahora vamos a hablar después de la caracterización de las placas. Y basado en todo esto, ya las guías NICE del 2016 hablan de que pidamos tomografía como primera línea en los pacientes con enfermedad coronaria estable, ¿no? Y de ahí el Crescent, que justamente comparó la efectividad clínica y diagnóstica de la tomografía y la encontró, y el PROMIS, nuevamente, que volvió a demostrar lo mismo y demostró la baja prevalencia de enfermedad obstructiva en pacientes con dolor de pecho estable. Y esto es fundamental. Si la prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva es baja, entonces más pidámosle tomografía. ¿Está bien? Bueno, después también demostraron la capacidad discriminatoria de la tomografía para predecir eventos, que es mayor que la de estudios funcionales. Eso es claro, lo vemos acá en las dos curvas cómo se separan. E incluso en los estudios funcionales también les agregaron el Framingham, y aún así la tomografía era mejor para predecir los eventos, ¿no? Bueno, y así seguimos, les puedo seguir mostrando artículos, pero también, fíjense, ¿qué pasa con esto? Y hablamos de por qué, dice, la tomografía disminuye los eventos a 5 años. ¿Ustedes creen que la tomografía, bueno, le voy a poner rayos X y voy a hacer que el paciente tenga menos eventos? No, simplemente es haber demostrado que el paciente tiene enfermedad coronaria no obstructiva. Entonces, demostrar enfermedad coronaria no obstructiva también previene eventos. En cambio, si yo le hago un test funcional al paciente, ¿estoy demostrando enfermedad coronaria no obstructiva? No. Los test funcionales básicamente sirven para descartar enfermedad obstructiva. Entonces, ese es el beneficio, y ahí es donde juega el mejor rol la angiotomografía. Y fíjense acá justamente cómo impacta en el manejo del tratamiento de los pacientes el conocer que tienen enfermedad teromatosa no obstructiva, lo cual es fundamental. Yo acá tengo un caso, pero lo voy a pasar porque es básicamente lo mismo. Entonces, básicamente, la tomografía está preferentemente considerada, esto es por las guías del 2020 de enfermedad coronaria estable, en los pacientes que tienen bajo pretest o intermedio, y en los pacientes que necesitan imágenes de alta calidad, que por ejemplo que una ergometría no sirve, que no tienen historia de enfermedad coronaria, excepto, como vamos a ver a continuación, en un grupo particular. Estas son las guías, esto es fresquito, son las guías de la Sociedad de Tomografía Computada Americana, que acaba de presentar este año el consenso justamente de la utilización de tomografía computada nuevo. Teníamos un consenso muy viejo, este es el último, y fíjense que ellos justamente, como las guías NICE ya plantean de una, que como primera línea de estudio a los pacientes con enfermedad coronaria estable, justamente lo que plantean es directamente pedir tomografía coronaria, y está basado en todo lo que acabamos de decir. Y también lo plantean como primera línea los pacientes que tienen antecedentes de bypass. Y eso está bueno porque en realidad sobre todo son pacientes que pueden tener que reoperarse, por eso lo puse en las preguntas. Además de ver la anatomía coronaria, podemos ver toda la estructura torácica para decidir esa cirugía. Entonces, bueno, ¿qué vamos a buscar en una tomografía? Justamente el grado de estenosis. Y podemos tener diferentes cosas. Podemos tener coronarias normales, podemos tener coronarias con pequeñas placas cálcicas excéntricas, podemos tener placas obstructivas blandas, podemos tener placas obstructivas extensas mixtas. Y básicamente cuando nosotros clasifiquemos la obstrucción de nuestro paciente, nosotros vamos a tener que graduar ese grado de obstrucción. Entonces la vamos a graduar en ausencia de obstrucción versus de mínima a oclusión, ¿verdad? Y eso es de acuerdo al porcentaje de estenosis que va a tener nuestro paciente. Ahora,
Fíjense que hace ya varios años, en el 2016, los americanos de la Sociedad de Tomografía también publicaron esto, que es el CAT-RAD. Y esto es porque todos estamos tratando de estandarizar y protocolarizar mucho la cardiología, y el CAT-RAD es como el BILROD en cáncer de mama, que la mayoría debe conocer, según la clasificación está qué hacer con el paciente. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Dicen que según los hallazgos de la tomografía, el grado de estenosis ya sugiere al médico cardiólogo clínico qué tendría que hacer con ese paciente. La respuesta que le debería dar al doctor sin que me lo pregunte es si nosotros usamos esto en Argentina. Y la respuesta es no, pero no lo usamos porque prácticamente nadie lo conoce. Entonces, como prácticamente nadie lo conoce, le tratamos de decir lo mismo al cardiólogo sin ponerle CAT-RAD 1, 2, 3, etc. Y además, en tomografía también se puede evaluar perfusión. Fíjense, este es un ejemplo de la vida real, para no utilizar los artículos, si vemos la foto de la derecha, es un ejemplo de la vida real en un paciente con una obstrucción coronaria que tiene hipoperfusión. ¿Y qué coronaria está tapada? Bueno, claramente la circunfleja. Entonces, fíjense, en este paciente yo sumo anatomía y perfusión, ¿no? Sumo anatomía y función. Entonces, en estos pacientes también me sirve la tomografía. Fíjense que cuando se recomienda agregar perfusión a las tomografías, en los pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria obstructiva. Fíjense, le estoy agregando perfusión y no le hago un cateterismo, entonces en realidad estoy prácticamente juntando las dos cosas, incluyendo a los que tienen intervenciones previas o severa clasificación. Y debe hacerse cuando conocer la presencia y severidad de la isquemia impactará en el manejo clínico del paciente, por supuesto. ¿Con cuántos cortes? ¿Qué más podemos hacer? ¿Con cuántos cortes hace perfusión? A partir de 64 se puede hacer. O sea, con 64 usted puede hacer perfusión. Sí, de hecho, se puede hacer perfusión solo de reposo o perfusión de reposo-estrés. La imagen que vieron de recién era una paciente que había tenido un infarto con una obstrucción de la circunfleja y era una perfusión solo de reposo. Pero se puede hacer perfusión de reposo y estrés. Cuando hace perfusión, ¿tiene que hacer un estudio retrospectivo, es decir, con todas las fases, o puede ser con fases nada más, o sea, focalizado nada más que para mesodiástole? Sí, tal cual. Se trata de hacer un estudio prospectivo para irradiar menos al paciente. Solo se hace... Usted solamente con una sola fase puede hacer perfusión. Sí, se hace en step and shoot, se hace solamente adquisición en una fase y solamente se hace en el basal si queremos valorar función ventricular, sí podemos hacer retrospectivo, porque sabemos que la única forma de valorar función ventricular en tomografía es haciendo adquisición retrospectiva. Yo no me detuve en cómo se adquiere la tomografía porque entiendo que en eso ya estamos. Pero igual como muchos tienen un tomógrafo, es importante que sepan qué hacemos nosotros con respecto a ¿no? Cómo hacemos retrospectivo, prospectivo también. Vale, bueno, cuéntenos esto. En Trinidad nosotros tenemos 128, un tomógrafo de 128 cortes con el que se puede hacer perfectamente. Bien. Bueno, esta es la cuarta pregunta, la última pero no menos importante que las otras. No sé, Doc, si usted la quiere decir. Bueno, si tiene algún beneficio conocer la presencia de placas coronarias no obstructivas en la prevención de la muerte súbita. Creo que esta es la pregunta que me vengo haciendo desde hace, no sé, 15 años, desde que arrancamos con esto. Y la pregunta que usted hace, número 1, es: ¿sirve para identificar placas de alto riesgo vulnerables? ¿Sirve para identificar la extensión y el volumen de la placa y permite estratificar a los pacientes con riesgo de MACE? ¿A qué se refiere con MACE? Son eventos cardiovasculares mayores. Es infarto, muerte súbita, arritmias complejas. Bien, la pregunta 3, ¿sirve para mejorar el tratamiento y prevenir eventos agudos? Y todas son correctas. Mire, en el año, para que la gente piense y responda, en el año 91, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, zona norte, que estaba yo, era residente de segundo año, tercer año, y ya empezaba a hacer eco, puse un televisor con tubo colgado para que el paciente vea sus carótidas. Y decía exactamente lo que dice usted. Y me decían, ¿para qué sirve todo este mamotreto colgado para mostrar al paciente la placa de ateroma? Así toma en cuenta, ¿sí?, qué es lo que tiene en su cuello, que va al cerebro, y va a estar mucho más propenso a hacer el tratamiento. Bueno, a ver, Corina, ¿qué responde la gente? ¿Todas son correctas? Como es lógico. Muy bien.
Bueno, era lo que esperábamos, ¿no? Porque también fui mencionándolo mucho en lo que fui diciendo de la charla, ¿no? Si bien lo vamos a enfatizar ahora, pero lo fuimos diciendo bastante. Bueno, ahora nos vamos a dedicar entonces a caracterización de placas por tomografía. Y esto es lo más importante. O sea, la muerte súbita y los eventos cardiovasculares mayores se producen por placas vulnerables. O sea, ¿la tomografía nos puede mostrar placas vulnerables? Sí. Y ahí está el métier. O sea, es lo que decía antes. La tomografía me sirve para decirle al paciente que tiene enfermedad coronaria. O sea, ya decirle que tiene enfermedad coronaria es un montón. Y ni hablar si le digo al paciente si encima la placa es vulnerable y tiene más riesgo de romperse. Y más agresivo hay que hacer con los tratamientos médicos. Entonces, la ausencia de placas obstructivas no previene por sí sola la posibilidad de eventos agudos. ¿Sí? Eso es lo más importante. O sea, que no tenga una estenosis severa no quiere decir nada. Y eso es lo que diferencia la tomografía de la cinecoronariografía y de los estudios funcionales. La identificación no invasiva de estas placas en pacientes estables ayuda a predecir justamente los eventos mayores. Y la angio-TC es la forma no invasiva más conveniente de identificar estas placas. Y fíjense, miren esto, es impresionante. Fíjense, sin enfermedad coronaria, ¿sí? Y enfermedad coronaria, pero no obstructiva. Fíjense, cuando hay 8 veces más eventos cuando hay enfermedad coronaria no obstructiva que si no hubiese enfermedad coronaria. O sea, decir, hay placa versus no hay placa, ya está. Es un montón para nuestro paciente. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta. Y para la caracterización de placas podemos hacer una caracterización cuantitativa y utilizar, por ejemplo, el CIS, que es un score que dice cuántos segmentos tengo yo afectados por placas, ¿no? ¿En cuántos segmentos coronarios tengo placas? Y fíjense que incluso están establecidos estos nomogramas para decir si mi paciente está en el percentilo que corresponde o no. Y un CIS mayor de 5 se asocia justamente con un riesgo elevado de eventos. O sea que si tengo en más de 5 segmentos placas, no importa si la placa es vulnerable o no, placas significa que tengo mayor riesgo de eventos y tengo que ser más enfático con mi tratamiento. Y esto mismo demostró este metaanálisis que comparó 11 estudios randomizados muy grandes, todo esto era como 10.000 pacientes, y más allá de la heterogeneidad de todos los endpoints que había en los diferentes estudios, el CIS, o sea, la cuantificación, la cantidad de segmentos afectados por placa, fue un predictor independiente de MACE. Entonces, de ahí va que utilizar estatinas también deberíamos hacerlo en los pacientes que aunque tengan placas no obstructivas en más de 4 segmentos, se beneficiarían del uso de las mismas. Además de caracterizar la placa, de medir cuántos segmentos hay, también podemos cuantificar el volumen de la placa, ¿no? Se puede hacer de manera automática o se puede hacer de manera manual. Y fíjense que los volúmenes de placa se asocian a un FFR. Cuanto más volumen de placa tengo, menos FFR tengo también. Entonces, eso es fundamental. Y todo esto habla del monto de placa. Y fíjense que cuando habla de volumen, habla de crecimiento externo de la placa. No, cuando hablo de volumen en esto, ahora hablo del crecimiento externo, hablo de cuánto de la pared de todas esas arterias está afectado por placa. ¿Sí? De hecho, acá miren, si ustedes se fijan acá en las imágenes, fíjense que la línea amarilla muestra lo que sería la parte de la íntima de la arteria, y fíjense que todo esto que está acá es placa. ¿Sí? Entonces, todo esto cuantificado dentro de la pared es el volumen de la placa, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos de caracterizar las placas, y esto es lo más importante, hablamos de cómo están compuestas. Si son cálcicas, si son mixtas, si son blandas, y eso básicamente por los grados de atenuación, ¿verdad? Y esto, que tenemos que tener en cuenta, que es lo que decía el doctor recién, es el índice de remodelado. Si el remodelado de la pared de la arteria es positivo o es negativo. Cuando yo tengo una arteria, que es esto básicamente que pasa acá, yo tengo una arteria que el diámetro luminal se mantiene igual, pero la pared aumenta de espesor, eso es un remodelado positivo. Y esas son las peores placas y las más vulnerables. De hecho, cuando hablamos de vulnerabilidad de placa, fíjense que estas son las características de las placas de alto riesgo. Baja atenuación, porque son fibrolipídicas. La calcificación en puntillado y el remodelado positivo. Entonces, esas son de las características más importantes de placa vulnerable. Y fíjense que si nosotros caracterizamos las placas, y fíjense los pacientes que tienen características con placas de alto riesgo, vulnerables versus no vulnerables, fíjense la diferencia que se establece en estos pacientes en el riesgo de presentar eventos. O sea, la tasa de libertad de eventos es mucho más alta cuando los pacientes tienen placas no vulnerables. Y cuanto más características de vulnerabilidad o de alto riesgo tengan las placas, peor es, porque más eventos van a tener los pacientes. Pero además, en tomografía, no podemos ver lo que hay afuera de la pared.
es, por ejemplo, el tejido adiposo. ¿Y cuántos años hace que venimos ya hablando de todo lo que se produce en los tejidos perivasculares inflamatorios en relación a las placas vulnerables? Entonces, si yo puedo valorar el grado de atenuación que tiene o cómo cambia el grado de atenuación de la grasa que rodea mi arteria, también puedo prevenir un evento cardiovascular, porque se supone que la grasa atenúa poco los rayos, entonces la grasa tiene una densidad baja, o sea, se ve muy negra, pero cuando hay citoquinas, macrófagos, etcétera, aumenta el grado de atenuación. Entonces, ese aumento del grado de atenuación de la grasa al lado del vaso donde está la placa, implica que es una placa activa, una placa de alto riesgo, una placa vulnerable con posibilidad de generar esto. E incluso miren esto, fíjense cómo en estos pacientes, en el Paradigm, se les dio estatinas a los pacientes, y los pacientes se caracterizó la placa y se hizo volumen de placa y caracterización de la misma, y fíjense que en los pacientes con estatinas, lo que sucedió es que aumentó el componente cálcico de las placas, que es el más estable, y disminuyó francamente el componente vulnerable de las placas. Entonces, esto va a favor de que las estatinas nos siguen sirviendo para lo que pensamos, y de que caracterizar la placa es clave. Y de esta pirámide que tengo de los riesgos, fíjense que esto es fundamental. Fíjense qué pacientes están en el escalón del alto riesgo. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva, obvio, y los pacientes que tienen múltiples placas no obstructivas. Entonces, fíjense que están a la par. Entonces, ¿por qué buena la tomografía? Porque no es un luminograma, porque nos va a mostrar la pared y todas las ventajas que tiene ver eso. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la tomografía? Bueno, podemos valorar función ventricular y el pronóstico que eso implica. Fíjense que con la tomografía, como hablábamos antes, si hago una adquisición retrospectiva, esto ya estamos terminando, si hago una adquisición retrospectiva puedo valorar volúmenes y función por tomografía, lo cual es pronóstico. De hecho, nosotros indicamos un desfibrilador por fracción de eyección, así que para eso también sirve la tomografía, para hacer prevención primaria, indicar un desfibrilador a los pacientes con deterioro severo. ¿Y podemos hacer realce tardío por tomografía? Sí. También podemos hacer realce tardío por tomografía. Obvio que por el momento la resonancia tiene el primer lugar, pero en realidad lo podemos hacer perfectamente. Y de hecho podríamos hacer un estudio de perfusión y realce tardío por tomografía sin ningún problema. Y si lo comparo con la resonancia, fíjense, se ve tanto el realce tardío como la obstrucción microvascular en la tomografía y en la resonancia. Y ahora les voy a mostrar un caso. Estos son estudios que justamente avalaron el uso del realce tardío, y este es un estudio mío, no mío persona, sino de un paciente mío, o sea, hecho por nosotros, para que vean que no mostramos solo la evidencia. Y este es un estudio de un paciente con realce tardío, en un infarto de la circunfleja. De hecho, es el mismo paciente que les mostré antes con hipoperfusión de reposo. Bueno, en la secuencia de adquisición de tardío, fíjense cómo se ve la hiperdensidad, ¿sí?, en todo el territorio transmural, en todo el territorio de la circunfleja. Y esto también sirve para prevenir muerte súbita, porque si vuelvo una diapositiva para atrás, fíjense que tener realce tardío en tomografía también es un factor pronóstico. Como el adelgazamiento del eco parietal, y como el eco cuando está adelgazado, y siempre que está adelgazado y no haya viabilidad o haya infarto, va a ser peor y va a tener chance de muerte súbita. Le quiero preguntar una cosa, porque ya estamos en las 9:10 y quiero seguir un poco con las coronarias en algo. Ya cerramos, sí. Es cierto que el cateterismo es luminografía y mide luz, y el único estudio que realmente ve la pared es la tomografía, ¿sí? No hay duda que el que ve la pared ve la tomografía. También es cierto lo que usted dijo, que el remodelamiento hacia afuera, cuando sale, ese remodelamiento externo es un signo de vulnerabilidad o de mayor chances que esa placa pueda ser vulnerable, que se caliente, se inflame y se rompa en el futuro. Ahora, lo que no me dijo es que en el score que usted me mostró que más de 5 segmentos era chance de mayor chance de muerte súbita o de algún evento futuro, pero no me dijo que una placa proximal es peor que una placa distal, con lo cual creo que es una de las cuestiones claves para la muerte súbita. Sí, eso por supuesto, o sea, la localización de la placa lo es, como hablábamos al principio, no es lo mismo tener calcio en el tronco de la coronaria izquierda que tener calcio en una lateroventricular distal. Entonces, uno de los problemas de la tomografía es no saber qué hacer con lo que encuentro. ¿Qué pasa si encuentro, que me ha pasado, un paciente deportista de 45 años con un Tudor dudoso, una cámara gamma dudosa o un ecostrés dudoso, todo gris? Bueno, vamos a hacerle una angiotomografía, así puede jugar al fútbol tranquilo o hacer tenis tranquilo y demás. Y encontramos una placa que no ocupa más de un 10%, que en el cateterismo ni se ve prácticamente, pero sí tiene crecimiento externo, es proximal, está en la DA,
y ni siquiera tiene score de calcio positivo. ¿Lo dejamos jugar igual? Sí, le hacemos tratamiento médico agresivo y lo dejamos jugar igual. No Bien, tengo bien. nada para prohibirle que juegue. O sea, no hay manera de prohibir el deporte, salvo que tenga una alpaca o que tenga, obviamente, alguna corona anómala, pero sí en cuanto a enfermedad no obstructiva, la tomografía no me hace impedir el deporte. ¿Es así? No, porque en realidad los accidentes de placa no tenemos ninguna evidencia que se relacionen con la actividad física. O sea, el accidente de placa no tiene por qué estar relacionado con eso. O sea, que en realidad ese paciente está en riesgo de tener un evento por un accidente de placa. Y el accidente de placa se puede estar en su casa mientras lava los platos. Entonces, Sí, la no, realidad... pero, a ver, esta es una pregunta que quizás... Claro, por eso... Médicos que están, claro, que están muchos médicos, porque el tema es qué hago con lo que encuentro. Porque Bueno, yo entiendo justamente, yo todo esto... estoy con usted y pienso lo que usted piensa, pienso igual. Yo tampoco le suspeto el deporte y lo medico y sirve para eso. Pero la realidad es que ver una placa de ese estilo a nivel proximal en la ADA realmente me hace pensar que si alguien va a hacer una muerte súbita, este es el número uno es este que lo va a hacer. Tal cual. Por eso está bueno todo esto y esta charla que estamos teniendo y eso, porque justamente estamos hablando de prevención, ¿no? Y digo, me parece que es eso, o sea, la prevención implica qué podemos hacer con lo que encontramos. A ver, si yo sé que tengo antecedentes genéticos de enfermedad coronaria. Ahora, tener antecedentes genéticos de enfermedad coronaria es una cosa muy global. Ahora, si me encuentro que tengo la A polipo, A aumentada, bueno, sé que tengo que hacer algo para eso. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo antecedentes de enfermedad coronaria y me encuentro que tengo una placa vulnerable en el tronco, bueno, entonces tengo que enfatizar mi tratamiento médico para estabilizar esas placas y tratar de evitar tener un evento coronario. Porque probablemente no vaya a evitar que yo tenga enfermedad coronaria más precoz por tener antecedentes que el resto. Pero sí voy a evitar que la enfermedad coronaria va a ser progresiva y va a tener una progresión mucho más lenta. Bueno, entonces usted estaría en la teoría de no medicar a pacientes por laboratorio, sino medicar a pacientes por órganos de choque positivo. ¿Por qué positivo qué? Un órgano de choque positivo, por ejemplo, un score de calcio, por ejemplo, una placa, por ejemplo, la placa de la carótida, que también pasa lo mismo. Bueno, a mí me parece que, o sea, el laboratorio yo estoy a favor, o sea, por supuesto que sí tiene, pero digo, me parece que esto, aunque tenga un laboratorio normal, estos son marcadores de riesgo adicional. No, por eso, pero, a ver, yo discrimino con el método que usted me está mostrando, yo para no fanatizarme, yo discrimino con el método que usted está mostrando quién va a tomar estatinas y quién no. Sí. Porque en el fondo, si yo tengo un score de calcio 0 y no tengo placas en la carótida y tiene 300 de colesterol, no le doy estatinas. Tal cual. Vamos a las preguntas para que le quieren hacer a la doctora Paz. A ver, Analía y Mauro, ¿están ahí? Seleccionen, por favor, las mejores preguntas. Acá Ana. estamos. ¿Cómo andan? Un montón de preguntas hicieron. Ustedes hablaron del tomógrafo. Preguntaron varias personas preguntaron por el score de calcio. ¿Cuál es el tomógrafo que se usa para hacer el score de calcio? Porque, por ejemplo, en el sector público tienen tomógrafos de 16. No se puede, la pregunta está buena, o sea, no se puede hacer score de calcio si la tomografía no se puede gatillar. O sea, si no se puede sincronizar por electrocardiograma. No se puede, no se debería. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir lo que se debe y lo que se puede. Lo que se debe es no hacer score de calcio si la tomografía no se puede gatillar, porque es un estudio validado para gatillar la tomografía. Los tomógrafos de 16 cortes no tienen gatillado, entonces en esos no se puede hacer. Ahora, si hablamos de adecuar algunas cosas a nuestra realidad nacional, por ejemplo, se puede hacer una tomografía de tórax, ¿sí? Con cortes finos, lo más finos que se puedan, y después pasar por el software de detección de calcio y cuantificar el monto de calcio que tiene ese paciente. No es exactamente lo mismo, pero podemos tener una idea.
¿Otra pregunta? Esta Otra parecería pregunta. como que está contestada, pero también está varias veces enunciada. Por ejemplo, estos estudios los solicito antes o después de las pruebas funcionales. Como para que quede... ¿El qué? No entendí. No, si esta tomografía la pide antes o después de la prueba funcional. Bueno, lo que dice, para los pacientes, a ver, entonces la indicación de la angiotomografía coronaria, estamos hablando de pacientes estables, o sea, pacientes con enfermedad coronaria estable. Hoy en día está en la primera línea de elección en los pacientes que no tienen enfermedad coronaria conocida, o sea, no tienen antecedente de enfermedad coronaria propia, tienen una probabilidad pretest intermedia o baja de tener una placa obstructiva. En esos pacientes, la tomografía puede ser la primera línea, no necesito el estudio funcional. ¿Sin prueba funcional? Claro. Primero, a ver, vamos a ver, porque recién preguntaron cómo podemos hacer para redondear a quién pedirle una tomografía multislice. Usted entonces me dice que un paciente con probabilidad baja intermedia y no tuvo ningún evento coronario previo, en vez de pedir una prueba funcional, le pide una tomografía por única vez, supongo, o sea, porque si es normal ya no se la va a pedir de vuelta. Estamos hablando de pacientes sintomáticos. No estamos hablando del screening que hacemos todo el tiempo nosotros haciendo chequeos de pacientes asintomáticos. Estamos hablando de pacientes sintomáticos. O sea, pacientes sintomáticos con dolor precordial estable. Esos pacientes se puede hacer una tomografía como primer estudio y está avalado tanto por las guías del 2020 de la AJA, americanas, de la enfermedad coronaria estable, como por las guías de uso apropiado de la tomografía americanas. Ok, si usted tiene un paciente de 45 años que viene con un dolor dudoso, parecido que parece ser Angor, nunca tuvo un evento, ¿qué le pide? ¿Una prueba funcional o le hace una angio-TC directa? Usted. Si es un paciente de 45 años que viene tengo que ver todos los antecedentes, pero la realidad es que yo le hago tranquilamente una tomografía, sin ningún problema. ¿Usted le hace directo una tomografía? De hecho, una de las razones por la que la tomografía se empezó a usar más en la unidad de dolor torácico es esa. O sea, está lleno de pacientes jóvenes con dolores. El dolor uno le dice que es típico o atípico según como le escuchó el interrogatorio del paciente. Por supuesto. ¿Y usted, Analía, qué hace con un paciente de 45 años que viene con dolor dudoso como primer evento? ¿Le pide una prueba funcional o le pide una angiotomografía? Yo le pido una angiotomografía. De hecho, el otro día vimos un paciente que era joven, deportista, con Martín Fernández, es paciente de Martín Fernández, que estuvo por un dolor medio dudoso, le terminaron pidiendo una TC coronaria con score de calcio. Y después de eso fue a hacerse una prueba funcional. Sí, la prueba funcional es... ¿Pero y por qué le mandaron una prueba funcional después de la tomografía? Mi pregunta. No lo sé. Sí, yo te lo puedo responder. Martín, ¿sos la voz más allá? ¿No me ven ahí? Sí. Yo no te veo, pero no. Una insuficiencia mitral severa tenía además el paciente. Por colapso. Entonces es por eso. Era por eso. Pero las coronarias las pedimos porque el paciente vino con angina. Bueno, ¿ves? Pero es un paciente con angina, o sea, dolor típico, angina es dolor típico, con un bajo pretest. Exacto. Tal cual. Muy bien, bueno, ¿más preguntas? Yo tuve un casito ahí también, un paciente de 52 años, padre con CRM, el papá con CRM, los hermanos con angioplastias, con STEM, toda la familia, ¿no? El deportista, corre, anda en bici, juega a la pelota, de repente en los controles que se hacen anuales se hace una prueba ergométrica y le da infra-ST en cara anterior. Sin dolor, sin Angor, sin nada. Entonces rápidamente lo mandan al cardiólogo, cae a la consulta y me llega a mí y tenía un infra-ST significativo, ¿viste? Entonces, pero sin Angor, sin nada, ecocardio normal. En un momento le repitieron la prueba, es lo mismo sin dolor, ¿no? Con una angio-TC coronaria que indica que tiene una obstrucción moderada de la descendente anterior en tercio medio. Le pido una CSG y la CSG me informa obstrucción menor al 20% en todas las arterias, de A nada.
La pregunta es la discordancia entre la CCG y la TC. No, porque había ahí una pregunta que hicieron, correlación entre CSG y angio-TC coronario. Y Bueno, las dos la personas que correlación, informaron tanto la angio-TC como la CSG, muy buenas, ¿no? sí, la verdad es que esto es un poco lo que hablábamos al principio. Nosotros los que hacemos tomografía, cuando empezamos con el método, nos ponemos muy mal y nos deprimimos mucho cuando los hemodinamistas dicen, nosotros decimos que tiene una lesión moderada, por ejemplo, como esta, y nos terminan diciendo que tiene una lesión leve. ¿Está bien? Entonces, en realidad, primero porque cuando nos preocupamos por eso es porque no entendemos el fundamento del método. Y básicamente el fundamento del método es descartar enfermedad coronaria. ¿Tá? O sea, que en realidad en el paciente se fue a un cateterismo porque tiene enfermedad coronaria. Entonces, la tomografía cumplió con su objetivo. O sea, no excluyó al paciente, el paciente tiene enfermedad coronaria. Segundo, la tomografía ve la pared completa. Entonces, la realidad es que la placa probablemente es más de lo que ven en el cateterismo. Lo que pasa es que en el cateterismo pasan como obstrucciones no significativas. Y si ponen 20, 30, a veces no es tan exacto. Y nosotros a veces hablamos justamente de placas moderadas, porque son placas que no pasan de un 60%, pero son placas con características de vulnerabilidad. La verdad que si un paciente con ANGOR tiene una placa moderada, sin duda lo mando a estudiar. O sea, sin duda, o sea, yo creo que es eso, la correlación entre los hallazgos de la tomografía. Sí. Este era sin ANGOR. No, perdón, con prueba, una prueba discordante. Hicieron bien todo, lo mandaron a tomografía, la tomografía dijo que tenía enfermedad coronaria y lo llevaron a un cateterismo. O sea, que está bien estudiado, eso es lo que piensan. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué probabilidades hay? Tratamiento de ese paciente. ¿Qué probabilidades hay? Preguntan ahora de sobreestimar las placas por tomografía. ¿Qué montón de probabilidades tenemos? De hecho, es lo que estoy tratando de explicar. La tomografía tiende siempre a sobreestimar. ¿Pero por qué esto? Porque vemos mucho más de lo que ve el hemodinamista. Y aparte del calcio produce el efecto de blooming, que tapa todo. Sobre todo si son cálcicas. Claro. Pero es muy importante lo que usted dice, porque la tomografía evolucionó en el tiempo y pasó de ser y de tener un ego enormemente grande a ser humilde y ser como es ahora, porque al principio, cuando inclusive yo arranqué en ese momento informando tomografía, en el año 2009-2010, se hablaba de porcentajes, lo cual yo me negaba a dar porcentajes, porque era un desastre dar porcentajes, con lo cual la correlación en la cuantificación exacta es mala con el cateterismo. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que usted dice que es hay o no hay, y ahí en la probabilidad de hay o no hay está el juego de decir que hay, porque en el fondo ellos ven luz y nosotros vemos pared. Esa es la realidad. Una cosa que Mauro estaba preguntando algo del tratamiento, ¿no? Me parece que le cortamos una cosa que cuando planteó el caso clínico, para mí esto fue lo clave de hacer una tomografía, ¿no? En este paciente, o sea, le encontraron una placa moderada, blanda, en la descendencia anterior, y este paciente cambia radicalmente el manejo clínico. Entonces me parece que, aunque pongámosle que el médico tratante dijera, bueno, me parece que solamente tiene un infra-ST, no me parece que es significativa la isquemia, no necesito llevarlo a tomografía. Yo lo hubiera llevado igual, a tomografía, cateterismo. Yo hubiera hecho lo mismo que el médico tratante. Pero aunque hubiera dicho que no... El paciente era mío, dice eso. Y claro, era tuyo. Bueno, sí, exacto, tenés que enfatizar justamente el tratamiento. Igual que quede claro que esto que recién dijimos, de iniciar en un paciente sin antecedentes coronarios, iniciar con la prueba anatómica directa, que sería tomografía, no es para todos igual, o por lo menos en lo personal no tenemos todos de acuerdo. Hay pacientes que inicio con prueba funcional y hay pacientes que inicio con tomografía. Eso depende muchísimo del relato, antecedentes familiares, hay un montón de razones como para ir, pero no para otro. Pero no es todo paciente... Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes que la probabilidad de ProTS es más alta van más hacia la prueba funcional. Y los pacientes que la probabilidad de ProTS es más baja van más hacia la tomografía. Bueno, pero yo eso es lo que nos tiene que ir a la cabeza. Bueno, Paz, pero supongamos que yo le haga una prueba funcional muy bien hecha, una prueba que realmente está muy bien hecha, llego al máximo, la frecuencia cardíaca es normal, un ecoestrés que es normal, le hago vaso de cuello y encuentro una placa de ateroma. En el fondo voy a estar más o menos igual, porque voy a decir, bueno, tiene una placa de ateroma y un ecoestrés. Lo más probable es que tenga enfermedad coronaria. No le hice angiotomografía, no lo irradié, no le puse contraste iodado, y con simplemente un minuto de mirar la carótida y una muy buena prueba de esfuerzo con ecoestrés muy normal, yo ya me quedé tranquilo. Lo que pasa es que está discutiendo un ecocardiografista
Obvio, por eso yo digo esto, la realidad es que cada estudio tiene su lugar, y por eso enfatizo, miremos la imagen esa que puse de las guías, que está buenísima, o sea, cuando vamos hacia menos probabilidad, vamos con la tomografía, cuando la probabilidad es mayor, vamos con la prueba funcional, y si es muy alta, al cateterismo. Bien, a ver, ya estamos en horario. Analía o Martín, ¿tiene más preguntas ahí? Hay un montón de preguntas, ¿no? Sí, justo hicieron una. En una placa intermedia por tomografía, en un paciente que es sintomático, ¿lo mandamos directamente a prueba funcional? Bueno, un paciente, No. exactamente, un paciente que tiene una placa intermedia por tomografía, tenemos varias opciones. Una opción es, si tuviésemos la posibilidad, se puede hacer perfusión, o sea, se puede hacer estudio anatómico y funcional con la tomografía, que sería lo ideal. Y si no, sí lo podemos mandar justamente a prueba funcional para valorar la repercusión hemodinámica que tiene esa placa. Pero bueno, ya le pusimos el tratamiento, que si lo hubiéramos mandado a una prueba funcional primero, no que hubiéramos visto que tiene la placa, nunca le hubiéramos puesto el tratamiento, por ejemplo. ¿Qué pasó en los últimos tiempos con la tomografía multislide? Había arrancado con muchísimos pedidos en un momento, y la pregunta que le hago es, ¿usted vio que piden más, piden menos? ¿Qué pasó con la tomografía coronaria? Bueno, yo tengo una visión un poco sesgada, porque, por ejemplo, trabajo en un lugar de mucha referencia de cardiología y en un sanatorio general. Y la verdad, la pregunta la puede contestar más, por ejemplo, Martín, ¿no? Que está ahí como, yo les cuento lo que yo pienso, y por ahí Martín puede, no sé si sigue por ahí, pero digo, a mí me parece que la indicación de tomografía aumentó. Lo que pasa es que me parece que cada vez somos más criteriosos a la hora de pedir estudios y a la hora de saber qué le pedimos al estudio. Pero porque también nosotros que hacemos la tomografía nos encargamos de eso. O sea, así como estamos charlando y discutiendo esto acá, o sea, yo no le voy a hacer una tomografía a un paciente que viene con, a ver, un paciente de 67 años, con antecedentes familiares, fumador, etcétera, que viene con Angor, típico, ¿no? No le voy a hacer una tomografía, pero yo la rechazo. A eso voy, ¿no? Me parece que es un interjuego entre el cardiólogo clínico y el que hace las imágenes, que es clave. Es ese feedback que necesitamos. Mira, Paz, yo creo que si la tomografía estuviese más disponible en los centros, se haría muchísimo más. O sea, no tengo duda que una tomografía por día tendrías, de la Guardia de la Trinidad por lo menos seguro. Bueno, entonces, pero bueno, no se hace porque es difícil también conseguir hacer una tomografía, no se puede hacer a todos los pacientes. Hay que ver bien a quién se le hace. Hay una realidad que los nuevos aparatos permiten hacer la tomografía con menor chance de estar controlando la frecuencia cardíaca. Creo que eso fue una limitante en el inicio, en los primeros años del 2010, 2014, 2015. Yo creo que ahora usted, Paz, con el nuevo tomógrafo, inclusive los que vienen con 250 y pico de cortes, pueden realizar una coronaria mucho más rápido, mucho más fácil, y no necesitamos beta bloquearlo, y por eso en las unidades de dolor de pecho pueden ser, la disponibilidad puede ser mucho más fácil, ¿no? Aún así, todo creo que para mí no ha avanzado como debería haber avanzado. Creo que nació con un impulso gigantesco, enorme, estoy hablando de la angiotomografía coronaria, con muchísimo impulso, y se fue quedando en el tiempo a pesar de las mejorías tecnológicas de los nuevos aparatos. Creo que en parte fue por lo que dice usted, Paz, porque los señores mayores no le hacemos, el que tiene score de calcio de 400 no le va a hacer porque no va a haber nada, el paciente coronario previo tampoco le va a hacer, para ver stent y es más complicado, bypass sí se puede ver, pero al final termina resultando ser que sirve ¿para quién? Para los que no tuvieron eventos coronarios previos y son intermedios de enfermedad coronaria. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no estoy de acuerdo en todo, pero lo que digo no quiero que esté de acuerdo, al contrario, quiero que discuta. Encima usted me llama a mi juego, usted sabe que a mí me gusta discutir. No, a usted también. No, lo que digo es, a ver, yo insisto en que lo que tiene bueno esto es que empezamos a usar cada cosa cuando corresponde. Entonces, eso es lo que me gusta. Me parece que sí se está pidiendo y se está indicando más, y me parece que compite con algo que es, entre comillas, inocuo, que es un ecoestrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no dañamos a nadie con un ecoestrés. Es verdad, no dañamos a nadie con un ecoestrés. Entonces es mucho más fácil. Y cualquiera tiene un equito ahí al lado, ping y ping, y lo ponen a cinta y le hacen un ecoestrés. Entonces, obvio que es mucho más fácil y mucho más disponible
hacer un ecoestrés para una unidad de dolor torácico que hacer una tomografía. Yo no digo que en todas las unidades de dolor torácico la hagamos, pero me parece que sí tendría que tener un rol mucho más preponderante. Hoy no discutimos acerca del uso ese porque era solamente de prevención, ¿no?, futura, pero la realidad es que en los pacientes con dolor precordial en guardia, la tomografía demostró su valor. Lo que pasa es que hay que tener determinadas cosas en cuenta. Y me parece que hablar de, primero, los tomógrafos de mayor número de filas de detectores tienen 320 filas de detectores, que lo que permiten en realidad se habla de adquisición volumétrica, que es que en una vuelta del gantry adquieren el corazón entero. Entonces, ese salva completamente cualquier problema de arritmia, taquicardia o lo que quiera. Ahora, los 128, que es como tenemos en Trinidad, por ejemplo, seguimos teniendo un tema del beta, o sea, el betabloqueo de los pacientes no lo eliminamos, o sea, para ningún paciente. O sea, obvio que es más tolerable todo con un tomógrafo cuanto más filas de detectores tiene, pero no lo eliminamos bajo ningún concepto. La limitación más importante de la tomografía es esa, y la función renal del paciente, en realidad. Porque incluso lo que permiten los tomógrafos es hacer un step and shoot, que es una adquisición solamente prospectiva, con una dosis baja de radiación. Y lo que dice Martín, que es verdad, yo digo, así como que me da un palazo a mí por no estar querría que yo esté las 24 horas y le hacemos tomografía a todos, y yo también querría, pero en realidad es esta discusión que estamos teniendo con el doctor Lombardero acerca de si hacemos un ecoestrés, ¿a qué le conviene a una institución? ¿Hacer una tomografía o hacer un ecoestrés? Bueno, ¿no? Entonces es como una charla un poquito más importante y de gestión que esto. Pero a mí me parece que sí, la tomografía avanzó un montón, y me parece que sigue avanzando, y me parece que yo les estoy mostrando guías donde dice que la tomografía es el estudio de primera línea en enfermedad coronaria estable, y no lo digo yo, lo dicen los americanos, los cardiólogos americanos, porque hablan de enfermedades, y lo dicen los especialistas en imágenes americanos. Y los radiólogos americanos también lo dicen. Por eso, como lo dicen los radiólogos, lo tomo en cuenta hasta ahí. Pero yo coincido con usted que ha evolucionado. Lo que no coincido es que en esa evolución tecnológica no ha habido tantos estudios como debería haber habido. Pero porque justamente el problema lo tenemos nosotros. O sea, nosotros que hacemos las imágenes no, pero en general la cardiología tiene menos difusión, es más temido, es menos disponible que un eco. O sea, fíjese una cosa, yo creo que lo que sí cambió, por ejemplo, es la proporción de pacientes que se hacen ecoestrés versus lo que se hacen en medicina nuclear, un SPECT. Yo creo que la mayoría de los cardiólogos les cuesta ahora menos indicar un ecoestrés que una cámara gamma, porque están mucho más conscientes de la radiación, de lo que implica la medicina nuclear. O sea, yo, en los primeros años de mi residencia mi residencia es hace ¿cuántos años ya? Bueno, pero a lo que voy es, hacíamos a todos los pacientes con unidad de dolor torácico cámara gamma. Bueno, ¿no? Peor le digo, porque no sé usted, porque usted es más joven que yo. En mi época se decía talio. El talio irradiaba una barbaridad. Y los pacientes hacían 3 a 4 SPECT talio por año. Estamos hablando de una radiación infinitamente mayor que la tomografía que se puede hacer en una unidad. Y eso no se dice ahora, porque esos pacientes no se morían de leucemia ni de linfoma, se morían de enfermedad coronaria, porque le hacían 4 talios por año porque tenían enfermedad coronaria, ¿no? Bueno, ¿a cuántos pacientes le siguen pidiendo cámara gamma todos los años? A un montón, porque lo vemos. O sea, entonces le siguen pidiendo cámara gamma y le da miedo pedir la tomografía. Una vez. Bueno, pero espere, porque si no, alguno de los cámaragamólogos no va a tirar con algo. No, no nos tiramos en contra de nadie, al contrario, pero por eso yo digo, las discusiones, si no es por eso, ¿por qué subió el ecoestrés versus la cámara gamma? Bueno, porque somos más conscientes de la radiación de la cámara gamma. Entonces digo, sí, es un poco de mezcla y de intereses, ¿no? Yo creo que la cámara gamma, sobre todo en el interior de la Argentina, no ha perdido vigencia. Y hoy se hace con MIVI, que por supuesto irradia muchísimo menos, y el que irradia no es la cámara, sino el mismo paciente. Pero con respecto al ecoestrés, que yo creo que el ecoestrés le ganó a la ergometría terreno, más que a la cámara gamma. Le ganó a la ergometría porque la ergometría, en el fondo, un ecoestrés termina siendo una ergometría con imágenes. Si está muy bien hecha, como lo hace el doctor Lowenstein, que mide la DA y mide todo, ya es un verdadero ecoestrés. Pero la inmensa mayoría de los lugares, y por una cuestión de tiempo, se está haciendo... Es una ergometría con imagen en el corazón y no se mide ni DA, ni reserva funcional, ni nada. Entonces termina siendo reemplazando y ganándole campo a la ergometría. No sé si la cámara. Bueno, Paz,
Me encantaría discutir con usted toda la noche, yo discutiría hasta mañana, pero tenemos que irnos lamentablemente, así que nos tenemos que dejar. Muchas gracias, Paz, por su clase que me encanta. Recordamos que Paz es la coordinadora de tomografía y resonancia de Trinidad Palermo. Gracias, Ana, gracias, Mauro, gracias, Martín, y gracias a todos los que están del otro lado, que son un montón, son médicos como nosotros, que tienen las mismas preguntas, las mismas inquietudes, las mismas dudas. Quizás son las mismas que tenemos nosotros, quizás les hemos resuelto mucho, o quizás los hemos confundido, que es una de las razones más interesantes de este curso. Confundirnos, repensar las cosas, repreguntarse y no tomar todo hecho como nos dicen los libros o las guías y demás. Basarnos en nuestra experiencia personal y en nuestras dudas. Cuanto más dudemos, mejor. Doctores, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Paz, un placer tenerla. Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Gracias Chao, buenas noches. A todos por participar.